Queridas auditoras, queridos auditores, queridísimos auditoros. Contra todo pronóstico, estamos de regreso con este maravilloso podcast llamado De un plumazo. Como siempre, y para empezar a tirar los fuegos, no estoy solo, estoy muy bien acompañado con el precandidato presidencial del partido Te lo dibujamos por Chile, el gran Guillermo Galindo, don Malimagen. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, Carlos Ferdón, estoy muy contento aquí de que estemos regresando con este podcast que había echado de menos muchísima gente. Eh, no recuerdo en qué temporada estamos, Carlos Ferdón. ¿Me puedes recordar eso, por favor? Si no me equivoco, estamos en el capítulo número 41 de la tercera temporada. ¿O no? ¿Me equivoco? Yo creo que estamos iniciando la cuarta temporada, Carlos Ferdón. ¿Así? Sí, Preguntémosle a la gente, los que están conectados ahí sí, pero esto no en sale vivo. no sale en vivo. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema, ese entuerto? Buena pregunta. Bueno, pongamos que es la temporada número 3 y media. Voy a revisar por mientras. Bueno, pero como te decía, estoy muy contento de que estemos de vuelta porque nuestra fiel audiencia nos ha estado preguntando cuándo volvía el podcast y ya era hora, yo creo. Nos dimos una pausa bastante larga, por supuesto por temas varios que no vale la pena remarcar, pero que sirven también para recobrar energías, para retomar ideas, impulsos y etcétera. Por ende, estamos de vuelta y de regreso con todos y todas ustedes. Así es. Lo bueno es que a pesar de que estuvimos harto tiempo sin grabar ningún capítulo, hicimos un capítulo especial navideño en diciembre del 2024. Así es, fue un Así que capítulo. para aquellos que no lo han escuchado, pueden ahí escucharlo en, en YouTube o en Spotify. Así es, estaba revisando y efectivamente el último ¿Eh? capítulo que habíamos hecho era el capítulo 40. Habló de pasatiempos y decía temporada 3. Por lo tanto, esta es la temporada Ah, mira tú. 4 y el capítulo en total es el 41, sin contar el especial navideño, así que se podría decir que vamos en el 42, pero a ti se te ocurrió la brillante idea de no ponerle número a ese, por ende siempre nos vamos a confundir de aquí en adelante para toda la vida y vamos a decir que tenemos 40 Un capítulo perdido. capítulos y vamos a tener uno en el limbo. Está bien, así. Todo buen programa, un poco de misterio ahí, de que la gente busque capítulos perdidos en el limbo. Bueno, es verdad. Estamos bien. Carlos Ferdón, ¿de ¿De qué qué vamos a vamos? hablar en este capítulo? Mira, Preguntaste lo mismo que yo. repetimos la misma pregunta. Sí. Respondamos al mismo tiempo entonces. Vamos a Uf, hablar del miedo. miedo. No lo dijimos tan al mismo tiempo como se pensó. Después la magia de la edición puede hacer que ambos audios salgan al unísono. Exacto. Y colocamos un- un personaje con dos cabezas diciendo así, miedo. Exactamente. ¿Por qué vamos a hablar del miedo, Carlos Ferdón? ¿Te parece un tema importante y relevante para la humanidad? Yo creo que sí, porque el miedo es algo que te acompaña toda la vida. Como que uno no puede, siendo que uno va cambiando de cosas que te asustan, siempre hay algo que a uno lo termina ahí como viendo nervioso. ¿Qué te asusta En mi caso, actualmente, por Carlos ejemplo, Ferdón? cuando niño yo era miedoso, todo me daba miedo. No sé en tu caso. A mí me da miedo la oscuridad y las alturas. A mí me daba miedo cuando dormía, yo me tapaba tenía que taparme la cabeza con un cojín, porque me daba miedo en la noche como despertar, abrir los ojos y que hubiera una cara así fea muy cerca de mí. Entonces no había manera, tenía que colocarme algo que me tapara los ojos. ¿Y tú crees que esa persona con esa cara fea no era capaz de sacar el cojín? Tenía la esperanza de que no, tenía, tenía la esperanza que no descubriera el truco. Un truco infalible con una fortaleza inviolable que es un cojín.
No, me daba miedo. Además que yo dormía con mi hermana, compartíamos piezas, entonces mi hermana, que era mayor que yo, le gustaba molestarme, le gustaba asustarme, pues aprovechaba de que yo me daba miedo todo, entonces me asustaba. Ah, pero Me muy decía que había mal. alguien afuera en la ventana y yo era niño. Entonces, para evitar todo eso, me tapaba así hasta no respirar, así hasta el límite de perder el oxígeno, ahí como que me dormía. Oye, Carlos, perdón, ¿y ese miedo se te fue pasando o actualmente sigues durmiendo con el cojín encima de la cabeza? Ahora duermo con el colchón arriba de la cabeza. Acostado arriba del cojín. No, se me fue pasando. Se me fue pasando. De hecho, no le tengo miedo a la oscuridad. Ya no tengo ese problema de ver cara o caminar al pasillo del baño, que ver sombras, esas cosas ya no me dan miedo. Cuando niño sí, pues, le tenía miedo a la oscuridad, al dormir solo y todas esas cosas. A mí me pasaba que me daba miedo la oscuridad porque siempre pensaba que podía haber algo así que me asustara, como así el fantasma que te hace ¡wow! Y saltar y te da como un preinfarto. Me daba Ajá. como miedo por eso la oscuridad y me pasaba rollos con la oscuridad, como que va a aparecer qué sé yo, un tipo con un cuchillo, como de película de terror. Por eso me daba como miedo la oscuridad. Pero lo que más me daba miedo eran las alturas, como que tenía como ¿Mm? vértigo. Eh, Ahora ya no. Pero tampoco es que pueda caminar por una cuerda floja en un circo sin que me dé miedo, pues como que eso sería un caso un poco extremo, pero Ujú. ya ese miedo, esos miedos, por ejemplo, ya no los tengo. Son miedos como muy de niño, igual encuentro, que te dé miedo la oscuridad o que te dé miedo, no sé qué más. Yo eso sí reconozco que tengo vértigo, me da miedo la altura. Por ejemplo, estas cosas de la carretera, estos Las pas- puentecitos que usan para pasar de un extremo a otro, me da miedo cruzarlo. Realmente lo cruzo con los ojos cerrados. Bueno, puedo dar fe de ello porque la otra vez fuimos a una actividad allá en Quiricura o en Huechuraba, no me acuerdo. Tuvimos que pasar por uno de esos puentecitos que te voy a dar la información precisa, pero Carlos ¿Ya? Perdón, se llaman pasarelas, no puentecitos que Eso van sí. por el aire. Y me llamó la atención cuando me dijiste que no miráis para abajo. No, me da miedo, me da vértigo. Sí. Y de hecho, en esa oportunidad pasamos 2 veces Dos veces, porque no por el sabíamos para qué mismo, lado por la teníamos misma que tomar la pasarela. micro y claro, pasamos. O sea, te dice pasar una tortura vertiginosa por culpa de nuestra desorientación. Sí, no, el vértigo todavía me acompaña. Pero por ejemplo, no me da miedo viajar en avión. Hay personas que sufren de vértigo, les da miedo viajar en avión, en helicóptero, Y te da como un, transbordador y todas te esas da como cosas. un mini vértigo cuando está partiendo el avión, así como cuando se siente como la presión. No, la verdad que no, no. No sé. A mí me daba miedo que me diera miedo viajar en avión. Cuando no había viajado nunca en avión y cuando viajé por primera vez y todo el mundo como que te mete susto, así que te va a dar miedo viajar en avión, que el despegue, que el aterrizaje, que las turbulencias. Y no, la verdad que nunca me pasó nada de eso. Así que me siento, eh, me sentí bien cuando no sucedió nada. ¿A dónde fue el primer lugar donde De hecho, viajaste en avión? yo viajé desde Antofagasta a Calama en un vuelo de 15 minutos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué por De qué hecho, ya de hecho vi- nos demoramos 20 porque tenían que esperar que suparan la pista que estaba ocupada, así que se tuvo que dar unas vueltas más sobre Calama para poder aterrizar. Pero ese es un vuelo súper corto, pues te demoráis más en que te Sí, den las instrucciones de ponerte el cinturón y esas cosas. exactamente. De hecho, te dan las instrucciones así como en velocidad 2, así como en voz de ratoncito, para que fuera más rápido. Em, bueno, sí, pues el miedo a la altura es un miedo muy clásico que tiene que ver, yo creo que con traumas, con cosas así. Pero, Yo creo que en mi caso el vértigo me da porque soy torpe, entonces como que me caigo siempre. Entonces yo creo que por ahí viene mi miedo a la altura. Me da miedo caerme, resbalarme, caerme. eh, Perdón, te interrumpí. sí, de hecho me interrumpiste.
Y de hecho, Y te estoy volviendo a interrumpir ahora. creo que este podcast está teniendo sus primeras rencillas en el capítulo 42, donde uno ya no deja hablar al otro. Eh, ¿Te consideras una persona torpe, Carlos Ferdón? Creo que lo habías dicho en otro capítulo, el de las caídas. Sí, me considero bien torpe, soy bien distraído, entonces como que eh, puedo, pisar algo refaloso y caerme, esas cosas ya no me pasan tanto, pero una época que me pasaba mucho. O me pego, como soy alto, me pego con los letreros, las señaléticas, los postes, todas esas cosas las ramas de árboles, me golpeo la cabeza. Quizás deberíais volver a la técnica del cojín y ponerte dos cojines amarrados con un elástico, uno en cada lado. Así te pegaríais más blandito. Lo intenté, pero en el verano es como medio caluroso. Ah, pero ¿para qué haya ocupar el cojín así como con esos peluditos como con chiporro? Pues ocupa un cojín fresquito, uno de tela de algodón. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Voy a hacer unos videos para mostrarle a la gente cómo me va. Oye, ¿no te parece extraño de que te haya dado miedo, de que te dé miedo una pasarela donde estás a 10 metros sobre el suelo? Estoy inventando, no sé si son 10 metros. Y no te da miedo andar en avión donde estás a muchos metros sobre el suelo. Es que yo creo que es por lo que decía, yo creo que más que miedo a la altura, probablemente también me da miedo caerme. Entonces como que en el avión ya no depende de mí, ya no, hasta ahora nunca me he resbalado yendo al baño del avión. Pero Puede en las pasar, pasarelas tampoco te puedes pero caer no, porque les ponen como unas rejillas como para que la gente no se tire para abajo. Es como en una jaula. Como que no hay muchas formas de caerse. pero no sé, no me da mucha confianza esa rejilla. Yo creo que si te tropezáis y te afirmáis en la rejilla, igual pasáis para abajo y Como botáis por... el puente. Te tropezáis y botáis el puente. Oye, ¿no te pasa que en el avión hay tenido... no es que te dicen que hay que apagar los celulares porque si no, ¿Ya? eso es peligroso que estén prendidos, po? Yo siempre he pensado, ¿qué tanto puede influir que esté prendido un celular adentro de un avión? Como que el avión se podrá caer por culpa de un celular prendido. No sé, yo no creo que se caiga, pero de repente puede hacer un poco de interferencia. Pero como con la Eh, radio del el loco va escuchando Miguel Bosé mientras maneja y le hacía interferencia como en la música. claro, y los pilotos son bien cascarrabias, entonces como que igual que te haga interferencia cuando estás escuchando, si tú no vuelves de Miguel Bosé, justo en el aterrizaje, entonces yo creo que puede como desviarse unos pequeños centímetros de la pista de aterrizaje que puede ser peligroso. ¿Te Pero la pasa gente que... igual es porfiada, la gente como que igual no, mucha gente no está ni ahí, como que juega y se conecta, y antes que aterrice el avión ya le está avisando a los parientes que lo pasen a buscar y todas esas cosas, no, como que la gente ya no les cree mucho. Bueno, yo igual confieso que cuando ya el avión tocó el suelo, antes de que frene, igual ya estoy prendiendo el celular avisando que ya estoy en tierra firme. Porque yo digo, ya, la cuestión ya está en el suelo. ¿Qué es lo más grave que puede pasar si ya llegamos? Po? O sea, como que del suelo para abajo no vamos a caer. O sea, tú dices que eres el mensajero de celular más rápido del oeste, El celular de que se mensajero. fundas tu celular así apenas la rueda roza el pavimento. Exactamente, po, exactamente. No pierdo el tiempo en nimiedades. Oye, Ah, ¿y qué otra cosa te da miedo cuando niño? ¿qué más me da miedo? Me dan miedo las películas de terror. No podía ver películas de terror. Y eso además me duró hasta adulto. Me acuerdo cuando vi ¿Ya? esta película El Aro. ¿Viste El Aro? Esta cabra chica pelucona que va a ser el tío Cosa que sale por la tele. ¿Ah, sí? Ya, pues, vi esa película, se me ocurrió la brillante idea de ver esa película y durante meses, después de que apagaba la tele, tenía que apagar la tele con los ojos cerrados porque no quería ver la tele apagándose porque tenía miedo que saliera la cabra chica en la tele, po. Entonces me arrepentí mucho tiempo de haber visto esa película porque quedé como con ese estúpido efecto colateral
Y decía, no tengo que ver películas de terror si yo sé que no me gustan las películas de terror porque me asusto y me carga asustarme. Yo no soy esa gente que disfruta como el miedo. Hay gente que disfruta y dice, oh, bacán, película de miedo y mientras más terrorífica mejor. No, yo como que no me gusta esa sensación. Entonces como que me pasaba eso. Ahora ya no, pues ahora ya puedo ver la película sin problemas, pero eh, No apagáis la tele, ¿no? claro, claro, la comprendía toda la noche. Oye, hay gente que duerme con el televisor en el dormitorio encendido toda la noche y con la luz igual, pues hay gente que duerme con la luz prendida toda la noche. Pero eso lo encuentro un despilfarro de energía eléctrica, pero como que la cuenta después te sale súper cara, encuentro. Sí. A mí cuando niño pero como somos distintas generaciones, a mí me pasó lo mismo con El Exorcista, con esa película, me acuerdo. El Exorcista, Esa yo no sé si la no, vi. me acuerdo que la vimos, éramos hartos primos, estábamos en una casa viéndola y, y todos asustados con la película. Y estuviste Después ya harto cuando tiempo. grande se me pasó igual. Ahora disfruto las películas de terror. Y no te da miedo que, por ejemplo, si ves la película de terror, la ves solo o con alguien. Porque si la ves con alguien, no te da miedo que la persona al lado te haga la típica talla como ¡ah! Y que quedís clavado en el techo como gato asustado. Eh, Creo que no me da miedo, no me da miedo verla solo, pero depende de la película. Por Ya. ejemplo, Halloween, que tiene esa música como bien característica, como que escucháis esa melodía y como que igual te pasan cosas. ¿Viste Scary Movie? Vi Scary Movie, sí. ¿Qué te parece Scary Movie? ¿Te ¿Las parece que es parodias? sí, porque es una buena forma de superar las películas de terror, ver una parodia de películas de terror? Yo creo que sí, sí. Igual conozco personas que no ven películas de terror, que no les gusta, que les da miedo, Como yo, po. que la encuentran como innecesarias. Yo, po. Absolutamente innecesaria, pues para qué hay que querer asustarte de forma voluntaria cuando perfectamente podríais no estar asustado y no tendrías que estar viendo una película de 2 horas para estarlo. Pero es que yo creo que el beneficio ahí está en que veis la película de terror, te asustáis, pero después cuando ya terminó la película de terror, tenéis como una sensación de seguridad. Como que tu cerebro ya dice, no, esto fue un par de horas de fantasía eh, y lo que pasó no es real. ¿Y no te pasa, por ejemplo, que la estáis viendo y te dan ganas de ir al baño y te da miedo ir al baño solo porque está oscuro? Eh, sí, sí, me aguanto, Te aguantáis. sí, ¿Qué le diría al me he Carlos aguantado Ferdón? una semana sin ir al baño. Ah, yo pensé que te aguantabas y el miedo. Yo Para decía eso que, están los pañales para adultos. decía que es valiente Carlos Ferdón, se aguanta nomás el miedo y va al baño y te aguantaba y Em, bueno, el miedo es una sensación que entiendo que es un sistema de defensa que tiene el cuerpo humano ante el peligro. Si a alguien no le diera miedo, por ejemplo, que te esté atacando un león, eh, te andaría todo confiado y el león pa, te pega el suácate y era. Sin embargo, como seres humanos, como siempre, echamos a perder todas las cosas que vienen como incrustadas en el cuerpo humano y las hacemos para joder. Por ejemplo, inventamos las películas de terror, porque en realidad no hay ningún peligro en ver una película. eh, y sin embargo, lo hacemos a propósito. Sí, pasa el efecto que las películas, yo creo que como que han dado tantas películas de terror que ya como que uno no les toma el peso y empezaron a hacer películas como de terror, pero virtuadas un poco, como que fuera como el dolor el que te diera miedo, así como que ver a alguien que le están cortando la pierna, o que cuatro cosas así como que el asco te provocara la sensación que antes te provocaba el terror. Yo creo que claro, que sea, como tenemos acceso tanto a tanta información, películas, documentales y todo, ya el efecto sorpresa ya va desapareciendo. Pues como que me acuerdo un compañero de pega que era fanático de un blog que se llama el blog del narco,
que eran puras ¿Ya? imágenes de descuartizados y de asesinatos en el desierto, de narcotráfico, como de los carteles de droga mexicanos. Y eran puras imágenes de eso, pues, y eran terribles las imágenes, terribles. Pero el loco lo disfrutaba, pues tenía un grado de sadismo ahí en su cabeza Y el que morbo. yo, sí, de morbo y de sadismo. Yo le decía, pero no me mostré esa cuestión, la encuentro asquerosa. Y él como que lo disfrutaba, pues, no se asustaba, como que Ujú. se disfrutaba de eso. Se podría decir que Hay tenía gente, un compañero psicópata o asesino en serie y yo no lo sabía. claro, un potencial ahí asesino. De ahí haber Oye, puesto me más acordé que atención. otra cosa que me daba miedo cuando niño era que me sacaran adelante. Así Ah, como que estáis en la clase, así como tan tranquilo, y de repente el profesor decía, ya no sé, voy a hacer preguntas, o van a salir acá adelante a hablar de cuál. Y yo era como relativamente estudioso, entonces como que igual no debería por qué haber tenido miedo si igual me sabía las cosas, pero era cosa que me sacaran adelante y se me olvidaba todo. sí, pues salir a la pizarra Entonces era horrible, me pues. daba terror ir y tenía un profesor que le encantaba sacarte adelante o hacerte que te levantaras de 200 para explicar no sé cuál cosa, o agarrar el libro en la página tanto y leerla. Todas esas cosas como que a él le encantaba como obligarte a pasar por esos traumas. Y, y yo me daba miedo, entonces ese día de la semana que tenía clases con ese profesor, como que trataba de hacerme la cimarra, lo reconozco. O sea, tenía, tenías más miedo a salir adelante que a reprobar el año por culpa de la cimarra. Exactamente. No, y al final el profe te, lo hacía para puro molestarte, ¿no? Pues al final eran las pruebas las que te dan la nota. Esas cuestiones de hablar delante del curso y todo eso no valían nada, pero te No, pues. estresaban por lo menos a mí me estresaba mucho. ¿Eras una persona tímida, Carlos Así que Ferdón, en el colegio? era bien tímido, sí, pues. ¿Te daba miedo Y además que cuando niño tenía voz de pito, Pepito? de esos cabros chicos que tenían la voz bien aguda, ¿Y en qué momento cambiaste de yo voz tenía de la voz pito bien a aguda. tener esta voz FM de podcast que tienes ahora? Creo que cuando me llegó la pubertad, que me llegó bien tarde, pero yo tenía voz de pito toda la infancia. Entonces, tenía voz de cabro chico. Entonces Y no te gustaba hablar por eso. entonces no me gustaba hablar en público, no me gustaba manifestarme vocalmente en ninguna situación. Es bien apestoso el colegio, yo no sé, como hay gente que cuando dicen si le gustaría volver atrás, dicen, oh, me gustaría volver al colegio. ¿A quién puede gustarle volver al colegio? Era súper estresante la cuestión. Sí, yo aprendí a hacerme la cimarra y era súper inteligente para hacerme la cimarra. Nunca me pillaron. ¿Y a dónde, cuando hacías la cimarra, te ibas a fumar y esas cosas que hacían los cabros de la época, como ir a una No, yo plaza volví a a la fumar? casa. Y en la casa Yo nadie te volví a la preguntaba por casa. qué estás haciendo, nadie te decía qué estás Es haciendo aquí. que lo que pasa es que lo que pasa es que mi casa tenía dos entradas, como era casa de esquina, tenía una Ajá. entrada lateral y tenía una entrada principal. Entonces, en una de las entradas no la ocupaban nunca porque era innecesario tener dos entradas en la casa. Entonces estaba como bloqueada esa parte. Y había como un pasillo, porque había una puerta como de vidrio, y después venía otra puerta que era la principal, entonces había un pasillo ahí. Entonces yo salía por la puerta que usábamos siempre, que era la lateral, me daba la vuelta a a la manzana y volvía y entraba por la otra, ya tenía la llave, ya. Entonces entraba por la otra y me sentaba en ese pasillo. Ahí me quedaba sentado con mis revistas y estaba toda la jornada. Y cuando ya calculaba más o menos la hora que yo tenía que salir del colegio, me volvía a salir por ese lado y me volvía a dar la vuelta a la manzana y entraba como si nada por la puerta de siempre. Oye, pero ya, sí, entiendo tu técnica, me parece un excelente truco. Pero prefería estar ahí escondido en un pasillo, aburrido como no sé cuántas horas eran la jornada, o como 8 horas. No, no sé Ajá. si era tan larga. Prefería y eso a estar en clase. Sí, lo pasaba mucho mejor. Dormía, dibujaba, leía revistas. ¿Nunca te pillaron? Jamás me pillaron. Ahora De estáis, hecho, entonces estáis confesando mi papá un... se está enterando. Hoy no roncaba, imagínate estáis en la casa y escucháis algo roncando en, en el pasillo de la,
puerta frontal que nadie No usa. sé, no sé si roncaba porque igual la vida en la casa igual era bulliciosa. A mi Ya, abuela, a mi mamá le gustaba escuchar música o estar con el televisor encendido, entonces no, y ese pasillo no pasaban nunca porque no tenían para qué. Entonces era como un refugio, era como tener una casa en el árbol. mira. Qué bueno, yo me acuerdo que los compañeros que hacían la cimarra como que se iban a las plazas, se sentaban a fumar, era como eso lo del panorama, po. Y tenían que estar Es ahí que varias grave horas hasta error, que... ¿Ah? grave error, porque ahí te pillabas, porque no Sí, faltaba po. la vecina zapa que te pillaba así, oye, mira, tu hijo estaba fumando en la esquina o estaba comprando en tal lado, ¿no? Ahí te pillabas, pues yo no, yo como que me devolvía, entonces alguna vecina me veía, se le quedó un cuaderno, se volvió a buscar algo. Eh, y no me veía, el único tenía que salir como ninja, así, tenía que salir como ninja, así, para que no me vieran salir, y ya después, ya una vez saliendo, ya como que ya venía llegando, ¿no? Y te dais la vuelta, literalmente como que dais, rodeabais tu casa hasta la otra puerta y entráis con la mochila y así Exactamente. como, oh, que estuvo cansador la jornada de... Y ahí Sí, con la cara marcada de haber dormido la siesta en el otro lado. sí, después me conseguía la materia que habían pasado nomás y sería. Y además que era fácil falsificarla. Oye, estamos dando muchos malos tips para la gente. Los niños que están escuchando en casa no hagan esto. Pero antiguamente falsificar la libreta de comunicaciones era re fácil. Se ponía y te prendía como una firma genérica nomás y la ponía y pues sin yo no ningún profesor hacía Claro, claro. Y como yo era enfermizo, me creían todo. No, mi hijo se enfermó en la guata, entonces no pudo ir a clase. Se acabó. Firma, firma Carlos, perdón. la apoderada que no es apoderada. Oye, Carlos, perdón, luego de estos tips que invitamos a los niños a no seguir, te cuento que estamos llegando a nuestra querida y clásica pausa comercial de este capítulo número 41 del podcast de Un Plumazo. ¿Qué opinas al respecto? De esta cuarta temporada, la primera pausa comercial de esta cuarta temporada. Así que vamos a escuchar qué nos depara el destino este año, cuántos pisadores no han llegado. Excelente. Chao. O sea, vamos a la pausa. Estamos de vuelta luego de la clásica, tradicional, apoteósica, parafernálica, republicana y siempre magnánime pausa comercial del podcast de Un Plumazo. ¿Qué te pareció, Carlos Verdón? Me pareció que estaba escuálida la publicidad. Sí, vamos a tener que empezar a promocionar más para que la gente con sus empresas multinacionales lleguen a auspiciar este maravilloso podcast. Hablando de promocionar, ¿existe alguna red social que tenga este emprendimiento donde puedan buscarnos quienes nos están escuchando? Pero por supuesto, pues nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Fotolog, como @revista Plumazo. Qué maravilla. ¿Por qué se llama Revista Plumazo si esto es un podcast, Carlos Verdón? Cuéntanos a quienes estamos Porque, escuchando. porque es un emprendimiento global que Global. viene desde un origen revisteril, que es una revista que se llama Revista Plumazo. Entonces este es como un apéndice, un riñón, un hígado, un colon de aquella revista. Y quisimos hacer este podcast para tener otro tipo de llegada con nuestro público entrañable que nos sigue y donde no estamos dibujando. Yo no sé si un riñón es Solamente. un apéndice. Yo creo que un apéndice es como la vesícula, por ejemplo. Desde mis conocimientos en biología, Así, que son absolutamente nulos. como un páncreas. Como un páncreas, exactamente. Sí, nunca mejor dicho. ¿Y de qué estamos hablando en este capítulo, Guillermo, para retomar la conversación Qué buena y pregunta, seguir por Carlos la Ferdón. senda del éxito? Qué buena pregunta. En este capítulo número 41 estamos hablando acerca del miedo.
Eh, ¿Sabes cuál es la diferencia entre el miedo y el terror? No, Guillermo. ¿Cuál es? Que el terror es como más que el miedo, po. Pensaba que iba a hacer un chiste, ¿cierto? Esa es como la pregunta que hacía antes de hacer un chiste. Exacto. Pero no, no era un chiste. Yo soy una persona que siempre habla muy en serio y considero que el terror es como un miedo más extremo. No es lo mismo tener miedo que tener terror. ¿Mm? Sí, pues, terror ya es como algo más patológico, así como que ya como que hace tu vida más miserable. Exactamente. ¿Cuál Hay es el personas miedo? que, Por la cresta. No, perdón, te no está interrumpí. funcionando esto de las interrupciones, Carlos, perdón. Es que yo Oiga, dije, pucha, voy a colocarle un tinte distinto a esta nueva temporada para que la gente diga qué novedades trae, ¿será más de lo mismo? No, no, ahora esta nadie temporada deja hablar trae a hartas nadie. interrupciones. Eh, ¿Crees que el miedo más clásico de la vida adulta es, por ejemplo, perder el trabajo? Eh, yo creo que eso más que miedo es como una ansiedad, creo yo. Yo creo que el miedo va por el lado así como de tenerle miedo a un animal o a un insecto. ¿Tenía algún miedo de aquellos? ¿Te da miedo algún insecto que te ataque un perro en la calle, un dinosaurio, un hipopótamo, una Mira, lagartija? a mí los dinosaurios me gustan mucho, las lagartijas no tanto, las lagartijas me dan como más susto. Pero más que a los animales mamíferos, herbívoros y etcétera, me dan miedo, o sea, no me gustan, no sé si es miedo, me dan como repulsión los insectos. No todos, no todos. Por ejemplo, una araña, ¿Mm? no les tengo fobia a las arañas. Sin embargo, me cuesta mucho matar insectos. Entonces, cuando tengo un insecto en mi casa, no sé qué hacer con él porque quiero que se vaya. Pero no quiero atentar contra su vida. Entonces, le digo a la araña: oye, tú no me matas, yo no te mato. Hagamos como que ninguno está aquí, sigamos nuestro camino. Y lo hemos resuelto así. Sin embargo, otros bichos, como por ejemplo ¿Ya? las baratas me dan mucho asco. Entonces, ante una barata no sé cómo reaccionar. Como que esos casos donde no las puedo pisar, no las puedo agarrar ¿Mm? para tirarlas fuera, como que no sé qué hacer. En ese caso me cambio de casa, me voy del país y me voy a otro país que no tenga baratas. Las baratas, además que las baratas también llamadas cucarachas, tienen la capacidad de pegar esos saltitos, que es peor todavía, porque una araña es difícil que te salte encima, pero una barata como que tiene estas alas que revolotean. Pero tú me estás hablando de las baratas, de las cucarachas que vuelan, pues esas no son las típicas que hay por lo menos en Santiago, no sé si en Antofagasta. Yo tengo entendido que todas vuelan. O sea, No, no po. vuelan, sino que pegan como estos saltos y hacen así. No, Perdón por la Perdón, gente que Carlos, está perdón. escuchando en Spotify. Para alivio mío y para tranquilidad de algunos, no todas las baratas son las que vuelan, pues hay algunas que A vuelan y ver, otras que no. llamemos al profesor Rosa. ¿Tenía el número ahí? No, y además nos fallaron los efectos especiales, pu. Nos fallaron. Bueno, comparto tu asco a la barata. eh, y a la araña no les tengo miedo, pero si me sorprendo con una araña caminando por el brazo, por ejemplo, me asusto. Así como que como que da el típico tratar como de expulsarla de tu cuerpo. Ah, sí, pues sí, Siento no, que, sí. siento que no debería ser así porque ahí como que se sienten acorraladas y te pueden morder. Uno Sí, pero debería es que hay como tomárselo con tranquilidad. es como un reflejo, po. Uno cuando tiene un insecto arriba del cuerpo, uno hace el tiritón de la muerte para que salte, hace como una sacudida como de perro cuando están mojados, para que el bicho se vaya y no lo ataque a uno, po. Aunque probablemente el bicho jamás pensó en atacarlo a uno, sino que era como una rampa que vio, como las pasarelas que no te gustan a ti, y dijo: me voy a subir arriba de esta pasarela, Claro, y no iba, sabía iba ni qué. caminando con los ojos cerrados. Exactamente. Entonces el peligro lo tenían ellas y no nosotros. Sin embargo, así es el misterioso cerebro humano que reacciona de formas impredecibles y a veces ilógicas ante situaciones que nos pone la madre naturaleza. Y los perros, ¿no te dan miedo los perros callejeros que te ladran y te Es que, persiguen es que sabes que hasta que te muerden el trasero? no, yo me llevo bien con los perros. Y nunca he tenido problemas con los perros callejeros. Pero sí me pasó un tiempo que yo andaba para todos lados en bici.
Y una vez unos perros me empezaron a perseguir en bicicleta, allá por Avenida Mata. Y, y era como por A lo mejor te una... quería limpiar los vidrios. Y no sabía qué hacer porque ahí me asusté porque eran hartos perros y se veían como enojados conmigo, po, y yo no había hecho nada, po. Y además se me ocurrió la brillante idea ese día de haber tomado unas cervezas, entonces estaba manejando no en mis mejores cinco sentidos. Este otro tip para los niños que no hagan, que cuando uno beba no hay que manejar. Entonces estaba asustado, no sabía qué hacer y no estaba con mis mejores reflejos, entonces me costó salir de esa situación. Ahí me dio como susto, quedé como agitado y claro, me pegaron un par de tarascones en las piernas. A lo mejor era por eso, eran perros policía, entonces te cacharon así al vuelo que venía así, con alcohol en el cuerpo y te querían hacer la alcoholemia y tú Es no una posibilidad. supiste, sí, ahí Es una... debiste haberte detenido y haber hecho el 4 o no sé Eh, cuál es el número que te hacen hacer para sí, el cuadro. No sé si los perros policías tienen otro número preferido, pues. Podría ser que te hagan un número eh, el distinto. 8 Claro, porque si los que tenemos, el 8 más fácil. si los que tenemos dos patas hacemos un 4, los perros que tienen cuatro patas podría ser el 8. Eh, ¿Qué estáis tomando, Carlos Ferdón? La gente que nos está viendo por YouTube ve que cada cierto rato Estoy agacháis la tomando, cabeza de forma sí, misteriosa. estoy tomando un tecito eh, con miel. A ver, ¿puedes enseñarnos el tazón, por favor? Porque veo que tiene un excelente diseño de Don Serapio. Carlos Verdón, aprovechando este momento ¿Eh? publicitario, ¿hay alguna novedad acerca del personaje de Don Serapio que quieras anunciar en este capítulo? Oh, es verdad, sí, tengo una novedad. En un par de semanas más debería estar en librerías, en todas las librerías del país, del mundo y del universo, por si hay una librería en Marte de Elon Musk. eh, Mi nuevo libro, que es un recopilatorio de Don Serapio, de las tiras cómicas. Maravilloso este libro, ¿tiene algún nombre en particular? Se llama Don Serapio, Humor y Canas. ¿Y va a Mira estar tú. disponible en librerías de todo el país y el universo? Así es. Lo encuentro maravilloso, Carlos Ferdón, te felicito y espero que quienes nos estén escuchando, apenas salga el libro, corran, vuelen, viajen a comprarlo y luego nos comentan para tener material que comentar en el próximo capítulo. Sí, pues, apenas tengan libros físicos ahí lo mostramos por acá para la gente que nos ve en YouTube. Maravilloso. Y Carlos la Ferdón, gente que no nos ve en Spotify, se lo describimos, se lo leímos completo. ¿cómo se lo vamos a leer si los chistes de Don Serapio no tienen ni texto? Encontrábamos la manera, somos profesionales. Carlos Ferdón, ¿existe alguna manera de quienes escuchan este podcast puedan hacer un aporte a que siga existiendo este podcast? Existe la manera, sí, siempre hay maneras. En nuestro caso, se pueden suscribir a nuestros Patreons. En tu caso es patreon.com/malimagen y en el mío es patreon.com/carlosferdón. Y ahí se pueden suscribir y nos pueden aportar y para que nosotros hagamos este podcast con tecito con miel y galletitas y pueden acceder a material inédito, material exclusivo de nuestros dibujos y estamos comprometidos, estamos esperando que tengamos más suscriptores para hacer la prometida coreografía, baile, canción original eh, a nuestro público. Exactamente. Excelente dato el que nos da nuestro colega Carlos Ferdón en el podcast número 41, el episodio número 41 del podcast de Un Plumazo en esta ya cuarta temporada. Como ya sabrán todos y todas, estamos disponibles en YouTube, donde pueden ver nuestros rostros hablando, y en Spotify, donde solamente pueden escuchar este audio que al final es lo más importante de un podcast. Estamos hablando hoy día del miedo. ¿A qué más le tienes miedo, Carlos Ferdón? Mira, hoy en día a mis 57 años de edad eh, me van quedando pocos temores, me van quedando pocos miedos. Bueno, el vértigo que hablábamos al principio todavía lo mantengo. eh, y yo creo que porque antes me acuerdo que tenía harto miedo al ridículo, así como que me daba miedo
andar con el cierre abajo del pantalón, caerme en público, eh, no sé, esas cosas, pero como que eso con el tiempo igual uno se le va pasando. Ahora como que ya no le tengo miedo al ridículo, ¿Eras como de que las igual personas me da que, lo mismo. eras de las personas que se revisaban si se habían puesto los pantalones cada cierto rato después de salir de la casa? Sí, 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 ¿Y eras de los lo que se hacía. devolvían a ver si estaba prendido el calefón todavía? No me devolvía, pero me quedaba dando vuelta la sensación de, de que algo había faltado, de que se te había quedado una llave abierta, que no había cerrado, porque durante mucho tiempo fui el quemador de olla oficial de mi casa. Se me olvidaba cuando estaba cocinando, se me olvidaba que estaba cocinando y se me quemaban las cosas. Se te quedaba el Eh, fuego prendido. Me quedaba con fuego en el día, se me quemaba todo. El arroz, los porotos, las lentejas, todo se me quemaba, así que eh, tengo todavía ese trauma de como que la sensación de... Yo no sé cómo lo hacía mi mamá era como que se dejaba la olla prendida cocinando y se salía a comprar y se quedaba conversando con las vecinas. Pero Ah, no, volvía y ahí estaba el almuerzo listo. yo no tengo esa habilidad. Yo cuando tengo algo prendido no salgo de la casa, a menos que tenga en el horno algo que yo sé que se va a demorar más de una hora y listo, pues. Pero una olla no la dejo prendida. Quizás si son como porotos negros, esa cuestión que se demoran como 3 horas. Sí, porque eran otros tiempos. Yo creo que la gente como que funcionaba de otra manera en la antigüedad. Ahora con la modernidad y con el GPS, como que no tenéis mucho donde esconderte. Exactamente. Bueno, ¿Y tú tenías algún miedo que arrastras hasta ahora, hasta hoy en día? Aparte de lo que ya mencionados. no, o sea, he ido perdiendo los miedos. Cuando antes tenía miedo al dolor, por ejemplo, a sentir dolor, no me gustaba la sensación de dolor físico. Ujú. Y me acuerdo que la primera vez que me hice un tatuaje yo sentía que era para mí una prueba, porque no era alguien que le gustase la sensación de dolor, entonces la hice como para vencer ese miedo. Eh, y funcionó, no tengo ya ese miedo al dolor. También tenía antes el miedo a... A ver, córtate la mano, en vivo. No me voy a cortar la mano, porque no tendría cómo agarrar el micrófono para los próximos capítulos. Bueno, con la otra mano. Pero te queda una. Eh, ¿Puedo continuar mi relato, Carlos, perdón? Ya, córtate el pie. Ah, ¿sabes que le tengo miedo a las inyecciones? Ah, las inyecciones. Las inyecciones, tengo como una fobia a las agujas. Yo no sé si la Ya. fobia es lo mismo que el miedo. Como que siento que las fobias son una cosa más irracional porque el miedo puede ser una cosa más lógica, más una sensación más razonable. Y en cambio las fobias, hay gente que le tiene fobia a cosas súper absurdas. Fobia a las estatuas, fobia a cosas que uno no debería tenerles miedo. Pero sí, yo le tengo miedo, fobia a las inyecciones. Cuando me he tenido que poner inyecciones, Ujú. para mí es como un... Prefiero mil veces estar enfermo un mes que tener que ponerme una inyección. Ay, y en la pandemia tuviste que ir a vacunarte. Sí, pero no es lo mismo para mí la vacuna que la inyección. No ¿Ya? sé por qué. Como que las vacunas, bueno, no me gusta. Tengo una especie de fobia a las jeringas, o sea, a las agujas. Eso no me ¿Ya? gusta, que me pinchen. Pero entonces miro para el otro lado nomás mientras están pinchando y listo. Pues no tengo problema con que me pongan una vacuna, como que me saquen sangre, etcétera. No me gusta, pero no tengo como ese miedo. En cambio, la inyección, esa cuestión de esa aguja gigante que es como... No, ahí como que ya me sale un miedo irracional que no he logrado entender por qué. eh, y ese miedo lo mantengo hasta el día de hoy. Diría que es mi Y mayor cuando hablamos fobia. de agujas gigantes, ¿cuántos centímetros estamos hablando? Esas agujas que saca ahí la enfermera que probablemente tienen 85 metros y uno las ve así como que fuera un taladro eléctrico que te van a hacer Pero pebre. 85 metros la enfermera te tiene que gritar, entonces, arremángase el brazo. Sí, efectivamente. Sí, no me gustan las inyecciones. Y tiene que tener buena puntería, Buena puntería, muy buena puntería. porque te puede meter la aguja en el ojo. Sí, pero tengo dos ojos. Si no he Ah, chuntado ya, una, tenía el otro para probar de nuevo. ya, muy bien.
Estoy disfrutando mi tecito con miel. Sí, te ha durado bastante el tecito porque desde la primera parte de este podcast veo que estás con el tecito y ahora ya debe estar medio frío, ¿no? Sí, pero como hace calor, todavía Sí. ha durado el verano. Estado, entonces, fresquito, heladito. No soy de echarle hielo, pero el té helado igual es sabroso. Bueno, para quienes nos están escuchando, este es el primer capítulo que va a salir en otoño de el otoño de Chile, o el otoño del meridiano, ¿cómo se Hemisferio llama? sur. Eso, hemisferio, esa es la palabra que estaba buscando. Porque ya empezó oficialmente el otoño y el capítulo 41, hace un estreno otoñal del podcast de Un Plumazo. La cuarta temporada se inicia en otoño y Dios sabe cuándo terminará. En realidad Dios no sabe, nosotros sabemos. O sea, nosotros tampoco sabemos. Bueno, nadie sabe. No sé qué sabrá. Oye, y a propósito de miedo, dibujar en público, ¿te da Ah, sí, miedo? sí, me da miedo. Me da miedo equivocarme y no poder arreglar la situación. No sé si conté esa historia de cuando me llevaron a un programa de la tele y tuve que hacer me hicieron una tómbola como para sacar un dibujo, o sea, un tema para dibujar. Mira. Y lo tuve que dibujar en la tele. eh, y ahí te da el miedo de quedarte en blanco po, o de equivocarte cuando te dan, no sé, tenéis 4 minutos para hacer un dibujo, sabéis que no, si te equivocáis no podéis borrar, eh, si te caes en blanco vaya a ser el ridículo, sí, esas cosas son estresantes. Por eso, esas actividades como dibujo en vivo, eh, igual son miedos que uno ha ido superando como autor, yo creo. Me pasaba cuando... eh, también cuando uno va a una cuestión y dicen que unos dibujantes, ay, dibújame esto. Entonces uno no quiere dibujarlo porque está el miedo a mandarte el condor o que te quede feo y digo, oh, este gallo se las da de dibujante, dibuja como el hoyo. Em, y eso creo que sí, sí, es un miedo. El miedo al ridículo. Al... Sí, Sí. yo debo reconocer que también todavía me queda algo de eso. Bueno, yo creo que nunca se supera. Como que igual eh, como que uno se acostumbra un poco. Pero si estáis un tiempo sin dibujar en vivo y después como que lo retomáis, te vuelve el nerviosismo y te tiembla el pulso y, y sudáis en frío y te aprietan los zapatos Sí, y se te ex- marca el reloj en la muñeca exactamente. Todo y eso te que está... dicen saliva. Ya se entendió, Carlos, perdón. Se entendió. Em, sí, bueno, el miedo, ese es como el miedo, debe ser el miedo que tiene cualquier trabajador o cualquier persona que se expone ante el público a hacer algo que salga mal. Por ejemplo, un jugador de fútbol que va a tirar un penal debe, supongo, tener el miedo a que se le vaya el penal. em, Así como a uno tiene el miedo a que un dibujo le quede mal y no lo pueda arreglar. Como una situación que solamente tienes una oportunidad de hacerla. Porque si yo me equivoco en la casa haciendo un dibujo, bueno, para eso está la goma de borrar. O si ya te quedó mal, empezáis de nuevo. Pero hay situaciones en las cuales no tienes esa oportunidad. Eh, ¿Te ha pasado estar en una situación extrema de aquí del todo o nada? Como que esto es ahora todo o nada. Muchas veces. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a dibujar en vivo, así cuando tenías tu primer libro y tenías que dibujar también, te pedían autógrafo y te pedían un dibujito y da miedo embarrarla porque el libro como que ahí va a quedar, pues se lo van a llevar, entonces si te queda muy feo el dibujo como que queda permanentemente ahí. Oh, Y una sí. vez me invitaron a un colegio, me acuerdo que era como el día del profesor y me pidieron autografiar varios libros y me sentaron así como en una mesa, como en un escenario mientras premiaban a los profesores. Entonces yo tenía que hacerle como una dedicatoria y un dibujito rápido, que generalmente era como un dos terapio que me salía relativamente bien. Pero no faltaba el que te pedía, pero no, dibújame a mí al lado de dos terapios. Oh, qué momento más estresante ese. ¿Y los dibujabais?
Sí, pero salían horribles, y además que tenía poca experiencia, entonces más nervioso te colocáis y salían, ven ahí unos dibujos muy horribles en unos libros de Don Serapio ahí de aquellos años. Oye, yo me Y acuerdo uno una no sé, vez, uno trata de no guardarse. yo me acuerdo una vez, uno de los primeros dibujos que hice en los libros, em, que me pidieron una Camila Vallejo en un libro de Tolerancia Cero. Y la dibujé de memoria y me quedó súper mal, súper mal. No se parecía en nada a Camila Vallejo, po. Y a la persona le encantó el dibujo de Camila Vallejo, pues entonces lo subía a sus redes sociales y yo así lo miraba y decía, no, por favor que no lo siga subiendo. Porque me había quedado súper mal y claro, la gente como que no entiende que uno lo hace, bueno, es como un detallito que uno hace, pues, como que no lo hace, no es un retrato, digamos, es un detalle que uno hace, entonces claro, después cuando alguien le toma una foto y lo sube a internet, quizás se interprete como que uno dibuja así, pues, y ahí nos explican que es un dibujo que uno hace como en 2 minutos Em, y bueno, ahí está el miedo un poco a ser catalogado de una manera por un simple error. No, no sé si un error, pero que una experiencia te marque para siempre de una forma que crees que no te representa. Sí, además que a los dibujantes nos pasa seguido eso, yo no sé si a los escritores, por ejemplo, a los poetas le pasará que le piden escríbeme un poema, así Yo creo como que voy a hacer no. una dedicatoria, pero escríbeme un poema, yo me llamo tanto, que rime con María. No, yo creo que no. Qué incómodo escribir un poema. No, Claro, y yo el creo, poeta dice, espérame, me tengo que inspirar. claro. No, yo creo que no, yo creo que los escritores ponen con cariño y tanto. Hace poco salió el video de un vocalista de una banda que ¿Ya? le llevaban una torre de vinilos para firmar en la calle y se apestó. Como que dijo, ya, estos son los últimos vinilos que firmo en mi vida, díganle a sus amigos que no voy a firmar más. Em, Porque claro, si estáis sentado en una mesa firmando cosas y esa es tu ocupación del momento, yo creo que es entendible que tengáis que hacerlo, pero si vais en la calle caminando como que vais a salir a hacer trámite y te abordan con toda la discografía de tu banda y quieren que se la firmí, eh, por supuesto, me imagino que la gente espera una reciprocidad del artista, pero el artista que se está pasando quizás por un momento de estrés, se puede tomarlo de no tan buena manera. Entonces, yo vi que solamente le hacía la firma, hacía la rápida, nomás le hacía una raya, pues. En cambio, uno como dibujante tiene que hacerle un dibujito como que es lo que espera la gente, pues. Sí, pues. Yo me acuerdo que en feria un tiempo pasaba que estábamos los dos compartiendo stand y de repente llegaba gente fanática de tu trabajo y traía una bolsita, un bolso, una mochila, una maleta y te preguntaba, oh, te compraba el último libro, la última edición y después te decía así como tímidamente, oye, tengo otros libros que no sé si podríais firmarme, no sé si te molesta y tú amablemente le decías, no, adelante, sácalos nomás y sacaba de una mochila una torre de libros, de los libros anteriores, así como, toma. Yo creo que cuando empecé a hacer libros nunca imaginé el efecto colateral, el efecto secundario de sacar muchos libros. Que de repente hay gente que no va a las firmas una por una a firmar cada libro, sino que llega a una sola con 10 libros o con 8 o 12 libros. Y claro, ahí uno se arrepiente un poco de haber dicho, sí, pásamelos nomás. Pero por otro lado, uno se da cuenta que es una persona que valora el trabajo de uno y uno lo hace con cariño y todo, pero claro, en el momento de las firmas de libros, sobre todo cuando hay filas largas, pueden llegar a ser estresantes esas situaciones. Sí, pues además que cuando vaya en el libro número 7 como que desearía y que la persona te dijera, no, los últimos dos no me los dediqué, así nomás, así como que se compadeciera de uno, porque no te ves sufrir. Entonces, como que te diga así, ya los últimos dos, colócale tu seudónimo nomás, no hagas ningún dibujo. Ah, Pero ah, no, ahí te está mirando como la Inquisición española, con un látigo en la mano, esperando que la guíe los dibujos. Y además te salen con que, pero ese se lo voy a regalar a mi prima, la podí dibujar y te saca el celular y te pasa la foto de la prima para que la dibuje. hoy sí, lo de cuando sacan las fotos, eso es difícil, porque uno no tiene uno no es como el señor Lápiz de Cachureos que dibujaba lo que le pedía o el profesor Rosa, como que uno tiene un repertorio más acotado, encuentro, en cuanto a hacer retratos y cosas así. Eh,
Y me ha pasado algunas veces que hay gente que se compadece y que dice, ya, lo último, ponle así nomás escrito, sin dibujo. Pero otros que no, porque exactamente como decís tú, po. Y, y los peores, o sea, no creo que suene como negativo, no en nuestro público, pero las situaciones más angustiantes ante esto es la gente que espera que hagáis la dedicatoria y después te pide una cosa adicional en el mismo libro, como que, pero yo no quería que me dibujara ahí un piñera, ¿me podéis dibujar a mí al lado del piñera lo que te pidieron a ti los cabros chicos? Claro. Y cuando uno está con tiempo no hay ningún problema, pero a veces cuando uno mira la fila para atrás y hay fila, ahí es como que uno empieza a pensar, chute, los de atrás van a empezar a reclamar. Uno se pone unas situaciones en la cabeza que en realidad no pasan porque la gente tiene la paciencia de esperar, pero como que uno se estresa solo en esas situaciones. También depende de qué qué fecha del año es, no sé, en Navidad es más estresante todo. Pero bueno, son esos miedos, miedos a no cumplir las expectativas de la gente. Yo creo que ese es un miedo que tenemos muchas veces los autores. Yo creo, sí. A mí me pasa que de repente no entienden una viñeta mía y como que llegan a la feria y me preguntan, oye, no entendí este chiste. O sea, me encantó tu libro, pero este chiste no lo entendí. Y como que esperan que uno ahí en medio de la feria como que lo explique. ¿Y no lo Y eso me explicáis? da miedo. No, porque en realidad ni yo lo entendí, entonces como que pensé que iba a pasar, pensé que iba a pasar piola y me llegan a reclamar a la feria, entonces como que me siento acorralado. Eso te pasa por hacer un humor tan conceptual y abstracto, buscarlo, perdón. Sí, así soy yo. Em, sí, bueno, a mí lo que a veces tengo miedo antes de publicar cada viñeta es que la viñeta se entienda exactamente todo lo contrario a lo que yo quise decir. Y que me ha pasado. Entonces, ahí digo, pucha, acá antes de publicar una viñeta, como que me da ese susto de esto se entenderá como se tiene que entender o se entenderá como absolutamente todo lo contrario. Em, y ese es un miedo que siempre tengo antes de cada publicación, a que se malinterprete. O sea, ni siquiera sé si se malinterprete, porque si todo el mundo entiende mal una cuestión, o sea, no mal, si todo el mundo entiende de una manera una cuestión versus que yo la quise decir de otra manera, al que le quedó mal el trabajo fue a mí. Pero cuando ya está publicada, la cuestión ya viaja por rumbos desconocidos y ya no hay cómo arreglarla. Sí, po, es verdad. El miedo de enfrentarte ahí al público cuando uno es el primero en ver el dibujo, la viñeta, y uno se puede, como que te da miedo si la gente lo entendió. Sí, me pasa. Me pasa de repente que pienso que es demasiado fome y hay como un microinfarto antes de publicarlo, hasta que no ves el comentario, el primer jajaja, como que no te caes tranquilo. Sí, sí. ¿Te ha pasado que hay unos dibujos así que nadie así pescó, que lo publicaste y no tiene ni un comentario, ni un jajaja, y te sentís como un fracaso en la vida, como el peor dibujante del planeta? Sí, pues, me ha pasado, sí. Ahí como que uno se tienta a borrarlo, a bajarlo. Decir, esta cosa no lo pescó nadie, no funcionó, no lo entendieron, es demasiado fome, botemos el computador. Exactamente, esa es la solución más lógica. Bueno, son esas situaciones a las que nos enfrentamos día a día en este maravilloso, apasionante, adrenalínico, vertiginoso mundo de el oficio del dibujo. Por supuesto, creemos que cada persona tendrá en sus eh, ocupaciones miedos, producto de lo que tienen que hacer o de los contextos en los que se encuentran. Invitamos a quienes escuchan este podcast a dejar sus comentarios acerca del tema en las redes sociales de Revista Plumazo, donde vamos a estar publicitando el podcast. Y te tengo que avisar, Carlos Verdón, ¿Ah? con mucho eh, celeridad. Terror, Sí, horror, sí, miedo, con mucho, ansiedad. con mucho horror. Con mucho horror. Te aviso que este capítulo está acabándose en estos instantes. ¿Qué opinas? Opino que todo comienzo tiene un final, pero que volveremos muy pronto. Estamos retomando la continuidad en esta ya cuarta temporada, así que esperamos contar con eh, su fidelidad en todos estos capítulos que vamos a ir subiendo y, y que se suscriban a los Patreon.
Sí, ahí nos pueden apoyar a que esto siga existiendo y les agradecemos a quienes ya están ahí. Y nada, compartan este podcast con sus amigos si es que les gustó y con sus enemigos si es que no les gustó. Sí, acá al final del capítulo debería aparecer la risa esta de, de Thriller de Michael Jackson. Claro, vamos a hablar con el equipo de producción a ver si puede, ¿cómo se llama? Sería un gran broche final de capítulo. Sí, Este comienzo de la cuarta temporada de Un Plumazo sí, en este canal sí, y no en otro. no. Carlos, perdón, por mi parte me despido de todos ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos y nos encontramos en un próximo capítulo. Te dejo el micrófono y por mi parte me despido. Chao. Sí, muchas gracias por estar ahí, por esperarnos, por la paciencia y volvemos muy pronto.